Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Hoy estamos desde el IESA y a esta hora vamos a conversar con Horacio Bellutini. Él es director de DEPICA, también es director de CONAPRI, expresidente de la Bolsa de Valores de Caracas y nos acompaña la tarde de hoy para conversar respecto a lo que va a ser una actividad que ha desarrollado el IESA que tiene que ver con las estrategias y las inversiones 360, el capital 360. Pero, ¿qué es lo más importante en este momento en cuanto al capital que efectivamente tiene Venezuela en su nivel de formación para generar negocios, para lograr esas inversiones? La estrategia debería estar por allí. Estamos en un aula y en un salón de clases de esta institución. El IESA es uno, o prácticamente uno de los pocos institutos de formación superior en cuanto a lo que es el área de administración y de negocios como tal. Mercadeo, todo lo que involucra a los negocios se dan en estas aulas y en estas instalaciones. Me gustaría saber cuál es la visión que tiene, va a ser el moderador de esta actividad, pero además, cuál es la visión que se tiene en cuanto a lo que es la visión estratégica para hacer negocios y el nivel de formación y la ubicación que debería tener esto además en conjunto con el sector público y privado. Bueno, yo sinceramente pienso que es esencial el tema educativo en Venezuela, lo comentábamos fuera de cámara, de lo importante que es para todo el país y para todos los espacios, entre tanto el sector privado y el sector público. Creo que el IESA es una institución a la vanguardia. De hecho, aquí en estas instalaciones uno se da cuenta de que esto es un espacio que realmente vale la pena aprovechar, porque hay un apetito, en mi opinión, o una necesidad, apetito y una necesidad de educación en los aspectos, sobre todo en los temas económicos, los temas financieros. Y este es un lugar de encuentro, por lo cual me parece una buena iniciativa del IESA. Cuando hablamos de crear negocios y hablamos de esa visión estratégica, Venezuela se ha caracterizado en los últimos años por ser un país donde la gente emprende por necesidad y muchos de estos emprendimientos fracasan, y cuando vamos a ver las razones por las que muchos de estos fracasan es porque no existe esa formación financiera o porque incluso no existe la capacidad de gestión del capital humano y graves problemas en cuanto a los niveles de asociación. No se determinan las cualidades para esto. A nivel educativo hay problemas en cuanto las capacidades cognitivas de razonamiento. Lo hemos visto en informes de grandes universidades del país, pero además hay también la falta de habilidades para determinar efectivamente cuál es tu propósito y cuál es el objetivo y esa vocación real por algún tipo de negocio o de actividad. ¿Qué tan importante es distinguir esto hoy día? Bueno, yo sinceramente pienso que, primero que creo que a veces cuando hablamos de que la migración y la diáspora se da a entender como que si aquí no se hubiese quedado ningún talento. Y yo realmente creo que eso no es cierto. Yo he tenido la oportunidad de interactuar en instituciones como esta o instituciones como la Universidad Católica de Andrés Bello, que realmente da gusto. Inclusive hace poco tuve la oportunidad de patrocinar un libro de unos jóvenes de apenas 16 años que hablaban de cómo invertir y cómo convertirse en inversionista, por lo cual yo creo que el talento está ahí. Lo que necesita es ayudarlo en la formación. Por eso que yo creo que este instituto, al igual que las universidades que hay, incluyendo, por cierto, la Universidad Central de Venezuela, que indudablemente todos tienen sus temas económicos y dificultades, pero el talento necesita, y estas instituciones se puede apalancar las necesidades justamente, y yo lo veo como un semillero, porque este va a ser el lugar donde tú vas sembrando el talento, porque el talento es intrínseco, lo que tú tienes que ahora es aprovechar el talento está ahí. Hay que desarrollarlo y necesitas de estas aulas de clase para desarrollar esas habilidades. A veces cuando llegas aquí no sabes efectivamente cuál era tu propósito exacto y a lo mejor cambia porque descubre alguien en ti este tipo de cosas. Hacen falta los mentores, hacen falta una cantidad de herramientas para eso. Cuando vemos esto del capital 360, estamos viendo el capital en su todo. Es el capital humano, es las habilidades que se pueden desarrollar y la formación es indispensable para el desarrollo de habilidades. Hay un módulo dedicado a empresas familiares, hay un módulo dedicado a la inversión, a las estrategias y a las oportunidades de inversión que existen hoy día en Venezuela. ¿Cómo identificar ese tipo de herramientas, sobre todo cuando vemos casos como empresas familiares, por ejemplo?
no todo el mundo a lo mejor está capacitado para ser el jefe de la empresa familiar, pero sí puede tener o desarrollar habilidades en distintas instancias de esa empresa, por ejemplo. Bueno, yo pienso que nosotros estamos viviendo una transición generacional y eso es muy positivo. Hay una nueva generación, tu generación, y la de personas jóvenes que se están abriendo campo con las circunstancias tal cual como son. Y yo lo veo, sinceramente lo veo como una gran oportunidad, porque el talento está ahí. Y lo bueno de estas instituciones como el IESA, como la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela y así sucesivamente, es que es un lugar de encuentro de esta nueva generación. Y esta nueva generación, en mi opinión, es mucho menos prejuiciada que la anterior. Es mucho más dispuesta a hablar y entender cuáles son las circunstancias y cómo puede lidiar. Y dentro de eso, la iniciativa, es decir, la curiosidad, la iniciativa, el deseo de superación del venezolano es inmenso y lo tiene todos los estratos sociales. O sea, la necesidad y el deseo ese de superarse, uno lo ve en el día a día, por lo cual las ganas, que es muy importante, están ahí, por lo cual a mí me gustan estas iniciativas porque a fin de cuentas el lugar de encuentro del sector privado y el sector público tiene que ser en el conocimiento. Y el conocimiento es lo que es sabroso para debatir y de aquí saldrán los profesionales que van a hacer o pueden hacer políticas públicas, porque una persona puede salir de una institución como esta para trabajar en el Ministerio de Finanzas o trabajar para PDVSA o trabajar para CanTV o para una empresa privada o simplemente se prepararon aquí porque tienen un emprendimiento. Aquí, por ejemplo, yo estaba viendo en la parrilla de las cosas que están ofreciendo, están haciendo mucha énfasis en el tema de la inteligencia artificial, que tiene a todo el mundo un poco como, bueno, ansioso por un lado, pero también muy, muy curioso. Sí, básicamente esa curiosidad, abrir esa curiosidad es importante porque en esos cambios generacionales se dan las oportunidades y se abren oportunidades para crecer, para avanzar como país. La formación sigue siendo fundamental para esto, porque si bien está la inteligencia artificial, siempre se va a necesitar del ser humano. La inteligencia artificial puede efectivamente aprender o expandirse, pero necesita de ese ser humano para lo que son capacidades de razonamiento e incluso habilidades blandas que la inteligencia artificial no tiene y que se aprenden en estos salones. Cuando hablamos de este tipo de actividades, por ejemplo, hablamos del capital que hoy día existe en Venezuela, hablamos de esas oportunidades de inversión. ¿Se pueden identificar oportunidades de inversión en el país cuando no tienes los niveles aptos de formación? Bueno, definitivamente lo ideal sería tener más información a nivel de lo que está pasando, los detalles de los temas macroeconómicos especialmente. Pero yo indudablemente creo que a mí me gusta mucho porque todo gira alrededor, es básicamente de las ganas, y las ganas están ahí, el talento está ahí, y ha estado pasando muchas cosas en la interacción entre las personas que viven en Venezuela y las personas que viven afuera. Tú tienes una empresa como, por ejemplo, Cachea, que la persona que la montó desde Argentina. Y es una empresa exitosísima, así Yumi también, y así sucesivamente, por lo cual la interacción también entre esta generación joven que está aquí en sitio y lo que están viviendo afuera va a ser bien interesante. Esas ganas están allí y parte de las cosas que hemos visto viene de la Bolsa de Valores de Caracas. Durante un tiempo esto estuvo muy tímido en su actividad y en su participación. Hoy vuelve a tener cierto nivel de relevancia, aunque todavía faltan muchas cosas. Sin embargo, se vuelve a hacer el ruido respecto a que existe una bolsa de valores. Darle esa capacidad al venezolano, no conocen de estas formas de inversión. El venezolano conoce el banco y ya. Básicamente no está muy capacitado en estas áreas. Es algo importante a nivel de formación y es algo importante a nivel de divulgación. Oh, sin duda, sí. Tú ves que el venezolano conoce hay 3 millones de venezolanos que tienen moneda, tienen criptomonedas, o sea, tienen cuentas de criptomonedas. El 95% de los venezolanos tiene una forma de pago digital. Todo el mundo conoce y lo que está pasando. Tú paras a alguien en la calle y dices, mira, ¿cómo estuvo la bolsa hoy de Nueva York? No, subió, bajó, porque mire lo que dijo el señor Trump y así sucesivamente. Y resulta que no conoce que Venezuela tiene su propio mercado de valores y que es un mercado de valores muy, muy interesante y muy dinámico, donde se encuentra tanto el sector público como el sector privado ahí. Y está muy reanimado, es un proceso por supuesto un poco más lento de lo que uno quisiera, pero está ahí presente. Yo sinceramente, y con respecto al AI, a mí pero así va aprovechando
que yo lo que interpreto del tema del AI está en que el AI está ahí, puede hacer muchísimas cosas por nosotros, pero no tiene la iniciativa. El que tiene la iniciativa es uno, no tiene la curiosidad, el que tiene la curiosidad es uno. Por lo cual ese es un lugar muy, muy bueno de encuentro. Bien, en cuanto a finalmente las actividades que vemos desarrollándose aquí y lo que es esta actividad y el Capital 360 que está desarrollando hoy día el IESA, hay otros niveles de formación, otras áreas en las cuales formarse y me gustaría finalizar porque además está por CONAPRI y quería saber qué están viendo ustedes allí, cómo están viendo ustedes las oportunidades que hoy día existen en Venezuela, pero también esas necesidades a nivel del capital humano. Bueno, a nivel de capital humano, indudablemente que hace falta mucha formación, pero yo insisto en que el capital humano está ahí. Tú lo que puedes decir, yo necesito es formarlo. Yo por esa parte, y yo creo que estamos en un momento, en Venezuela se encuentra un momento de que se está renovando y la verdad que las oportunidades son ilimitadas y realmente todo gira alrededor de todo el mundo está buscando algún mecanismo de financiamiento o de capital y yo creo que ese deseo de emprender llegó para quedarse. Aquí todo el mundo quiere emprender, inclusive el negocio más sencillo al negocio más complejo y por ser pues, incorporarse a áreas que antes no estaban para el sector privado, como el sector de energía, por lo cual yo, sinceramente, yo siempre lo he insistido, yo creo que Venezuela es una tremenda oportunidad de inversión, inclusive en estas circunstancias. Bien, le agradezco habernos atendido para Noticias Globovisión Economía. Nosotros vamos a la pausa, ya volvemos.